Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Bueno, muy buenas noches con todas y todos, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por el privilegio de estar en esta importante universidad. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para rendir un homenaje al pueblo centroamericano revolucionario que nos ha inspirado siempre y que ha sido motivo de grandes relaciones con las sociedades de más al sur. Y el FMLN en ese escenario indudablemente merece nuestro afecto fraterno, y no podía dejar de mencionar de modo enfático este homenaje que me gustaría en lo personal rendir a esa lucha histórica del Frente y por su importancia. No cabe duda de que la derecha global, de que las grandes corporaciones están afilando sus garras en esta nueva oleada. Eso es evidente, y yo quisiera complementar los análisis que hemos escuchado con una visión que quizás se aleja un poco de la crítica al Estado y más bien enfoca una crítica a la matriz material del capitalismo y a la civilización capitalista, en el sentido de afirmar ante ustedes de modo enfático que no es suficiente con ser antineoliberales. Tenemos que ser profunda e informadamente anticapitalistas. Es porque, dado el desarrollo enorme de la aceleración de la acumulación de capital, este momento no queda la menor duda de que nosotros estamos ante la necesidad de detener un sistema que nos lleva al suicidio de la humanidad. No puede ser, no es viable la humanidad, no puede subsistir ni la tierra ni los seres humanos si es que el capitalismo sigue en cualquiera de sus formas dominando las sociedades y la humanidad. De tal manera que por esa misma razón yo quiero hacer un énfasis en algunos elementos que quizás espero se complementen con lo que ya se ha dicho. Yo me acerco a esto, como lo he llamado, hacia un nuevo ethos, hacia a un ethos colectivo de la izquierda, una mirada desde la universidad. Desde la universidad, seguramente porque es el campo en el que en el último año de mi vida se ha presentado mi lucha y mis angustias, mis urgencias, y donde veo reproducirse esta lógica del suicidio, esta lógica capitalista del suicidio disfrazada de academia. Y por eso quiero compartir con ustedes algunas de estas cuestiones que me parecen importantes. Primero, en cuanto al escenario histórico. El escenario histórico, es importante que nosotros entendamos que el capitalismo, a pesar de su aparente lozanía y poder militar, el imperio capitalista global está en crisis, y está generando una crisis de la vida en el planeta. Crisis de la vida en el planeta que debemos preguntarnos entonces en qué consiste, en qué es diferente la crisis del capitalismo del siglo XXI que otros momentos de la crisis capitalista. Si el capitalismo siempre tuvo una esencia destructiva para la salud, el ambiente, la humanidad, la cultura, ¿en qué radica la singularidad del capitalismo de hoy? Y yo creo que es importante, y aquí me sitúo en una condición que abre este debate sobre en qué radica la crisis más profunda, más grave, que nos lleva a pensar que esta crisis
va de la mano con este suicidio al que nos lleva el capitalismo global. Es que para que haya vida en el planeta se necesitan 4 condiciones. 4 condiciones que son los principios de la vida. Yo les he llamado las 4 S de la vida. El mundo y las sociedades para desarrollarse hacia el futuro necesitan tener un sistema social sustentable, soberano, solidario y seguro, bioseguro integral, saludable. Es decir, tenemos que entender que si estas 4 S están siendo sistemática, masiva y extensamente destruidas por el sistema, por el modo de reproducirse del capital, no es posible que esta vida sobre el planeta se desarrolle. ¿Qué es lo que caracteriza la reproducción del sistema capitalista? Es lo que llamamos la acumulación de capital, pero esta acumulación de capital nos acompaña desde la sociedad capitalista, desde su origen. Pero lo que ha pasado actualmente es que se ha producido una alarmante aceleración del sistema capitalista como economía de la muerte. Quiero explicarme por qué es importante que se comprenda que la economía capitalista no solamente es una economía de la explotación del trabajo, de la extracción de plusvalor del trabajo. El sistema capitalista es una economía que nos lleva a la muerte general del planeta y del ser humano. ¿Por qué se ha acelerado el capitalismo actual? Porque se han dado 3 fenómenos que le permiten ganar terreno de una manera descomunal. Primero, convergencia de grandes capitales en usos productivistas de la tecnología. Segundo, el despojo, la desposesión masiva, directa. Y tercero, el shock. 3 mecanismos con los cuales se acelera la acumulación de capital y que son y que producen efectos devastadores. ¿Por qué decimos que las 4 S de la vida están en crisis? Tomemos la primera de ellas, sustentabilidad. Para que una humanidad pueda avanzar al futuro necesita tener un sistema social sustentable. Sustentabilidad que se rompe el momento que la concepción capitalista de la naturaleza como mercancías, como conjunto de mercancías, le permite al ser humano desde esa visión antropocéntrica creer que el planeta es un conjunto de mercancías que hay que apropiarse, simplemente. Y esa apropiación del agua, de los bienes, de todos los bienes naturales, no solo de la tierra, obviamente, es lo que genera la base, esta cultura, esta civilización antropocéntrica, es la que genera esta postura arrogante del capitalismo que para reproducirse tiene que generar una apropiación de los bienes naturales, de los bienes de la tierra. ¿Y por qué tiene que ser el capitalismo así? ¿Por qué no puede el capitalismo funcionar con la mediana, con la pequeña producción, con la escala de otro tipo? Porque el capitalismo necesita ser monopólico para ser rentable. No es rentable, para el capitalismo no es rentable lo que no sea monopólico. No puede funcionar sus tasas de rentabilidad y ganancia si no se torna profundamente monopólico. Y es monopólico no solamente en términos de controlar el agua, la tierra, el genoma, etcétera, sino que es monopólico en la acumulación de capacidad para manejar tecnologías que, siendo potencialmente importantes para la humanidad, al ponerse en la lógica de la reproducción capitalista, tecnologías como la nanotecnología, como la biotecnología genómica, como la informática, como las neurociencias, la geoingeniería, etcétera, se tornan elementos de destrucción. Entonces, apropiación y concentración extrema significa un profundo impacto en la potencialidad de la vida. Si a eso sumamos que el capitalismo es profundamente generador de desperdicio, es decir, de grandes desperdicios a niveles descomunales, nos vamos dando cuenta de que no hay futuro para la humanidad
si es que el capitalismo sigue dominando la tierra. La biodiversidad, por ejemplo, es un pésimo negocio para el capital. No puede haber biodiversidad porque la biodiversidad no genera capacidad de renta capitalista. La biodiversidad es la protección de la vida, y la vida en ese sentido no es negocio para una economía de la muerte. Es decir, hablar de discurso de la biodiversidad en una sociedad capitalista es un oxímoron, es un absurdo que yo creo que hay que... Y demos un ejemplo. La economía agrícola más importante del mundo es California. Esa es la producción más grande, es el polígono productor más grande de la humanidad, California. California tiene agua profunda y superficial para un año más de agua. No hay más agua para la producción de California. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros estamos en la retórica de otro tipo, mientras tanto está hipotecada el futuro de la vida en el mundo, no solamente otros elementos. Los procesos monopólicos matan el suelo, matan las plantas, matan a los seres humanos. La forma como se genera el monopolio no es solo el monopolio, está acompañado de un conjunto de elementos que van conformando lo que es el monstruo de la agroindustria en la humanidad entera. La segunda S de la vida, la soberanía. Una sociedad humana en donde, según los datos espeluznantes de Land Matrix, que son datos que se actualizan cada semana sobre la apropiación de las mejores tierras del mundo por las grandes corporaciones, ya podemos decir que ahora la mayoría de la mejor tierra de África es propiedad privada de las grandes corporaciones. Están penetrando en Canadá. No están entrando solamente en el sur desprovisto de recursos, están entrando en Canadá y están apropiando las mejores tierras de Alberta. Es decir, según estas estadísticas de Land Matrix, donde ustedes pueden mirar los negocios de compra de tierra en todo el mundo, están apropiándose totalmente de la tierra. ¿Y cómo lo hacen en Etiopía para generar el milagro de la quinoa? Lo hacen porque consiguen el leasing de 1 hectárea de producción, de alta producción de quinoa, en $6 al año. Eso es lo que consiguen los grandes monopolios hindús, chinos, norteamericanos y europeos. Es decir, fin de la soberanía, pero también la soberanía se expresa en otros elementos. Por ejemplo, es el fin de la soberanía en la gobernanza. Nosotros estamos muy preocupados al mirar las consecuencias devastadoras de los tratados del Atlántico y del Pacífico, en donde paradójicamente, en la apariencia, Trump no estaría de acuerdo, pero pronto estará. Cuando comprenda que es a él buen negocio, él no estará en la oposición al TTP, al Tratado del Atlántico y el Pacífico, él estará en consonancia con eso. Pero estos tratados son el momento en que las corporaciones dijeron, no más el sainete de hacer reuniones vía Naciones Unidas y estar tratando con los gobiernos. ¿Para qué nos vamos a molestar si somos los dueños del mundo? Hagámoslo directo nosotros, reunámonos y decidamos cómo se hace el mundo. Bueno, entonces en salud, eso tiene efectos devastadores. Por ejemplo, para el año 2012-13, el presupuesto general de la OMS para ese periodo fue de 3.959 millones de dólares. De esos 3.959 millones de dólares, una proporción enorme la da el imperio norteamericano. Y otra proporción la da, en el monto de 713 millones, la Fundación Bill y Melinda Gates. Bill y Melinda Gates. Que además de esta fundación tiene por sí misma un presupuesto de 3.635 millones de dólares. Entonces, ¿quién va a poner el ritmo de la cooperación internacional? Más allá de que haya funcionarios honestos que se rompen el lomo trabajando por los países, pero ellos no ponen la lógica que pone el dólar que manda en esas organizaciones. Entonces, yo no tengo ningún problema. Yo he sido asesor de OPS, conozco héroes en esa organización. El problema no es el técnico, el trabajador de esa organización. El problema es que eso está capturado este rato por los grandes monopolios. Ya cuando se declaró pandemia 6 en H1N1, de ese cuerpo directivo de la OMS, 5 tenían vínculos con las productoras de antivirales y de vacunas.
Es decir, estamos entonces hablando de una gobernanza universal, soberana de los gobiernos, por más allá de que los gobiernos tengan toda la buena intención de hacer las cosas adecuadamente, pero el dólar imperial se impone sobre el mundo entero. Entonces, la crisis tercera de la solidaridad, crisis, yo llamo parafraseando un texto maravilloso que es el texto con el cual agradeció el premio Nobel el Gabo, el maravilloso Gabo, nuestro Gabo colombiano. Gabriel García Márquez decía que esta es la civilización de la soledad, es decir, la negación brutal de la solidaridad. Cuando el ser humano es intrínsecamente solidario, profundamente comunitario, el imperio del dinero capital impone una cultura de la soledad. No solamente en la matriz material directa del capitalismo, sino que ahora nos impone la cultura de la soledad a través de los hipermedios y de Internet. Yo estoy trabajando ahora en investigación de los impactos de la determinación social de la salud vía ciberespacio, lo que yo llamo la ciberdeterminación. Es algo monstruoso, porque en el espacio cibernético no solamente que se da ciberbullying, no solamente que se dan ese tipo de elementos de control y de pesquisaje, de espionaje, sino que hay una reproducción de subsunción, utilizando el término de Marx, una subsunción del ser humano desde que tiene 1 año, 2 años, hasta que es un productor, que es un estudiante pasando por su juventud, al punto que el control de su vida y además convirtiéndonos a todos nosotros que trabajamos en Facebook y Twitter, convirtiéndonos en obreros de los dueños de estos grandes imperios del mundo digital, del ciberespacio. El ciberespacio, cierto es que lo usamos para luchar. Yo mismo en esta lucha de este último año no tienen idea cómo me han servido las redes para poder pelear por la autonomía de la universidad. Sin embargo, yo sé que eso es la milésima parte, lo democrático en Internet es la milésima parte de la gran subsunción de control de las vidas de todos nosotros que está haciendo el imperio. Fin de la solidaridad, destrucción de la solidaridad, modernidad capitalista, antropocéntrica, consumista, urbanicista, individualista profunda, y yo añadiría profundamente tecnocrática ahora, y ahí golpea en donde sentimos nosotros en la universidad, porque nos están robando la universidad, la histórica universidad del movimiento de Córdoba en Latinoamérica, cuando los estudiantes y profesores de esa Córdoba heroica en 1918 impulsaron el derecho de la libertad de cátedra, la autonomía, el vínculo con el pueblo, etcétera, como principios para romper con esa modalidad aristocrática medieval que tenía la educación. Ahora, no es verdad, es justamente una vuelta a una visión tecnocrática de la universidad, y entonces somos víctimas ahí muchos de nosotros. Entonces, es en ese escenario que yo quisiera ser respetuosamente autocrítico, en el sentido de cuestionar esto del progresismo. Y quiero ubicarme no desde el cuestionamiento a toda esta lucha progresista que han hecho no. Yo estoy pensando en todos aquellos que, como decía Oscar, en esa contradicción interna, en el fondo estaban trabajando por una modernización del capital, no por una emancipación revolucionaria de las sociedades. ¿Qué es el problema con el progresismo? La lógica del progreso, compañeras y compañeros, estarán ustedes de acuerdo conmigo, se llama ahora extractivismo, se llama neoproductivismo extractivo. Lamentablemente estamos negociando mal ese problema al construir la solvencia económica de los esfuerzos de cambio. Si nosotros creemos que no nos va a pasar factura el mundo, porque para poder financiar los programas sociales tenemos que recurrir al extractivismo agresivo y destructor, y arrasar con Cajamarca en Perú, y arrasar con Córdoba y con todas las zonas olleras de Argentina, y la destrucción de todas las zonas cañeras de Sao Paulo en Brasil, y destruir todas las zonas de los Andes,
Si nosotros creemos que eso no nos va a pasar factura y que está bien porque está justificado, porque con eso vamos a hacer beneficio social, estamos profundamente errados por dos razones. Primero, porque estamos siendo partes del suicidio de la humanidad. Y segundo, porque estamos creyendo que eso no crea una matriz cultural o que no ayuda a reproducir la matriz cultural de que esto es del progreso. Esa noción de que eso es progresar. Creemos que la lógica del capital, hace pocos días tuve la suerte de volver a ver a un gran amigo, Hans Hinkelhammer, un gran luchador, ex curita, adorable tipo, gran amigo, con quien hemos tenido jornadas maravillosas de análisis. Nos veíamos a los tiempos y yo le recordaba a Hans, le decía, tú me enseñaste, tú me contaste que gracias a tu hijo, a una observación de tu hijo, escribiste un libro sobre la deuda externa de América Latina. Y que te diste cuenta que cuando la deuda externa de América Latina creció en forma descomunal, la cúpula de la Iglesia Católica modificó el Padre Nuestro, que se rezaba antes, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y que ahora se pasó a rezar, perdónanos nuestras ofensas como ahora perdonamos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese cambio, él lo analizó en su libro como un recurso ideológico, ¿no? Ojo, voy a curarme en sano. Yo tengo profundo respeto por la religión. Tengo profundo respeto por la religiosidad popular. Yo creo que es, en mi teoría de la epidemiología, es uno de los protectores de la sociedad. No tengo problemas con la religión. Estoy cuestionando la cúpula que le hace el juego a este monstruo de la economía de la muerte que yo estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí, compañeras y compañeros? Que el momento en que el capital, para ser tal, es decir, no puede ser capital si no hace lo siguiente, que es convertir el trabajo, la finalidad del trabajo o la finalidad del movimiento productivo en generar trabajo muerto. ¿Qué es el trabajo muerto? Mercancías. Si yo giro toda mi visión de la economía y de la actividad humana para generar mercancías, estoy dejando de preocuparme de que esa economía sirva para el trabajo vivo. Es decir, es una economía de la muerte, no es una economía de la vida. Y eso se multiplica en 1000 formas de destrucción de la humanidad. Yo como epidemiólogo les puedo decir con certeza, cuando a mí me han preguntado cuál es su concepto de lo que es lo más importante de la reforma de salud, yo les he dicho cambiar profundamente la agricultura industrial y la minería de penetración. Si no cambia eso, nunca tendremos salud. Nunca podremos resolver el tema del crecimiento del cáncer. Nunca podremos resolver la masa de problemas de sobrepeso y obesidad, etcétera, porque eso va con una civilización donde modos de vivir se estructuran de acuerdo a la lógica de esa economía de la muerte. Entonces, en América Latina, ese progresismo, que podríamos llamarlo proceso neoproductivista, sujeto a las condiciones históricas del extractivismo, no se cura solo por ser un poco redistributivo. La compensación de la redistribución no resuelve el problema de la profunda contradicción del extractivismo. Por tanto, ese es un dilema, como dirían los compañeros mexicanos, ese es un dilema chingón, muy complejo. Y ese nuevo productivismo significa que nosotros en el fondo lo que estamos haciendo, en el fondo con buenas intenciones, es modernizando el capital. La lógica funcionalista necesita operar y para eso son las universidades. No puede funcionar el sistema si las universidades no entran en el funcionalismo y son cadenas de transmisión del poder económico. Por tanto, tienen que reformarse. Y yo he sido víctima, como director, como cabeza de mi universidad, de la gran ofensiva funcionalista con la que nos imponen una serie de criterios de cómo tenemos que demostrar que es excelencia. Entonces yo estoy debatiendo y he luchado un año contra esa visión tecnocrática de la educación superior. Tenemos que parar esa locura. Tenemos que dejar de agringarnos tanto y creer que porque para ser buen profesor de excelencia tengo que tener tantas revistas de peer review.
Yo las tengo. Yo tengo cumplido 4 veces el requisito nacional de publicaciones de alto impacto en peer review. No es que yo le corro a aquello, pero a mí sí me preocupa que la lógica del peer review, que además es en revistas de alto impacto y que son ya de propiedad de las corporaciones, aquellas corporaciones que un poco antes de que muera Andrés Carrasco en Argentina, el gran científico de la uva, que luchó para denunciar el efecto del glifosato que se utiliza la Monsanto en los embrios de soja transgénica. Cuando él logró milagrosamente publicar sus primeros estudios sobre el impacto del glifosato en embriones y empezar a poner el dedo en la llaga, que más tarde, años más tarde, cuando él ya murió, creo que murió de pena y de afectación espiritual, porque fue víctima. Entonces, ese tipo de revistas es en el que nos quieren que nos midamos de excelencia. Y yo he dicho, excelencia académica no se puede establecer sobre base de parámetros burocráticos. Excelencia académica tiene que establecerse sobre la base de un pacto social con la sociedad. La universidad tiene que hacer un contrato social con su pueblo y en ese contrato definir cuáles son las grandes necesidades, y si las cumple es de excelencia. Si no las cumple, esa es una universidad del poder económico, es una universidad cadena de transmisión del capital suicida. Entonces, esas luchas, yo creo, compañeras y compañeros, que tenemos que mirar. Fíjense ustedes, millones invertidos en Río 1992, la segunda gran cumbre del ambiente, ¿ok? 1992, ustedes saben que se hizo Río más 20. 20 años después del 92, ¿qué pasó? Yo me he tomado el cuidado de mirar cada una de las 27 puntos de Río y todas fracasaron. Nada se cumplió. Por el contrario, las 27 preceptos del Río 92 se fueron para peor. Por ejemplo, el famoso metas del desarrollo del milenio. Metas del desarrollo del milenio, y todos a ponerle ahí recursos, y todas las secretarías de Estado girando alrededor de las metas del milenio en cada área. Buena intención, muy bien, perfecto, pero ya está demostrándose, ya hay estudios bastante potentes que ya se están publicando de que no sirvieron para nada, y que al contrario fueron otras vías las que generaron cambios en la mortalidad infantil que no aquellas inversiones. Por tanto, con eso, ¿qué estoy diciendo yo? Que hay que proteger esos recursos humanos que tienen, esos recursos técnicos que tiene la OPS, que tiene la OMS, donde hay gente valiosísima, donde hay héroes de la salud pública, pero que están metidos en un molde, están metidos en una lógica impuesta por quienes ponen los dólares. Y eso es doloroso. Yo lo digo con todo respeto y con afecto. Tengo muchos amigos en la OPS. Yo he trabajado también en consultoría para la OPS. Ese no es el problema. El problema aquí no es un problema moral, no es un problema personal, no es un problema ético de personas. Es un problema de sistema. Y lo que yo estoy tratando de decir aquí un poco cruda y duramente es que tenemos que entrar a mirar estas cosas con cuidado, porque de lo contrario, si solo nos fijamos en la superestructura del poder del Estado y no entramos a cuestionar la civilización misma del capital, vamos a ser permisivos finalmente y iremos a la vía pendular. Tendremos el poder del Estado un poquito, pero no lo cambiaremos, porque no tenemos puesta la mira en cambiar la esencia, sino la superestructura. Y eso es una cosa que es preocupante. No quiero abusar yo mayormente del tiempo, yo creo que ya estamos un poco cansados, pero esto implica trabajar en serio en una nueva ética de la izquierda, el ethos de la izquierda, una mirada que puede ser potente desde la universidad, pero que no es suficiente desde la universidad. Ayer justamente en una reunión con los campesinos de la Sierra Norte de mi país, 40 organizaciones campesinas con las que nuestra universidad está trabajando en la lucha de la defensa de sus derechos, digamos, agrarios. Decíamos, concluíamos al final de la jornada, y estaban rectores de otras universidades hermanas con las que estamos haciendo una red de trabajo para sacar a la universidad de la aula.
Una universidad no se puede hacer en el aula, ni en el hospital. Claro que hay que formar en el hospital y bien, y los hospitales tienen que ser buenos, y los protocolos y la calidad tienen que ser la mejor, pero no creer que ahí está el meollo de la salud. Porque yo puedo decirles, de mi país, el gobierno ha invertido enorme cantidad de dinero para sacar adelante la salud. Ha multiplicado por 10 el presupuesto de la salud, pero en el mismo modelo. En el mismo modelo. Entonces, ¿qué pasa? Mientras yo pongo dinero para cuidar, para generar un instituto o fortalecer los programas de cáncer y los protocolos de diagnóstico de cáncer, yo tengo un tsunami que me viene de la floricultura, de la producción de brócoli, de la producción de palma africana, de la producción de banano, donde todos los días se genera exposición brutal a agrotóxicos. Les iba a mostrar yo, pero después dije no, porque no quiero academizar mi presentación. Yo les puedo mostrar los resultados que empiezo a tener sobre contaminación de la leche materna. Contaminación de la leche materna con organoclorados. Tejido adiposo, no es verdad, como tejido adiposo tiene una propensión a acumular organoclorados, pues en la leche materna de 300 mujeres de la Sierra Norte del Ecuador hemos encontrado un conjunto de 4 altamente tóxicos productos. Entonces, nosotros lanzamos un programa de protección de la lactancia materna y ahora tenemos esta papa caliente de cómo hacer, porque no queremos que la gente se asuste, no queremos que se ahuyente de la leche materna, todo lo contrario, pero tampoco podemos decir. Entonces estamos con mucho cuidado hablando con la alcaldía. El alcalde de esta zona es un indígena maravilloso, histórico, un luchador histórico, y con las organizaciones sociales estamos haciendo un conjunto pero comunitario, no una universidad que le mira a su pueblo hacia abajo y le da la luz y le ilumina a su pueblo, no, es una universidad que aprende y se desarrolla junto con su pueblo. Tenemos que dejar de ser arrogantes. Compañeros, en varios libros norteamericanos hay cosas, la intelectualidad norteamericana progresista de izquierda es maravillosa, ¿no? Hay un trabajo sobre lo que llaman academic blindness, la ceguera académica. Es como dijéramos, si les pongo en términos epidemiológicos, es como que si la academia solo alcanza a ver el pico del iceberg y no ve lo que está por detrás. Y eso produce monstruosidades en la acción. Por ejemplo, se produce el terremoto doloroso, desastre en mi país hace poco tiempo, abril del 2016. Se produce el terremoto, entonces como somos ahora muy modernos, ya tenemos ortofotos de toda la zona de desastre. Ortofotos antes, ortofotos después, comparo y digo, predios destruidos. Ahí está el tecnócrata pavoneándose. Pero ¿qué pasa? Quienes tenemos proyectos en la comunidad, al hacer el mapeo, les hubiera mostrado las imágenes, pero bueno, hacer una ciudad destruida por terremoto, Puerto Viejo, estado de Manabí, provincia de Manabí. La ciudad es típicamente como una herradura de miseria alrededor de la ciudad. Entonces, se toman las ortofotos y los puntos rojos de detección de predios destruidos están solo en el centro de la ciudad, nada en la periferia pobre. Entonces ahí no hay que invertir. Pues. Pero van allá ustedes al terreno, ¿y por qué no se ve en la ortofoto? Porque el techito de zinc en la estructura de madera que resistió flexiblemente al sismo no muestra diferencia en la ortofoto de antes y después, pues. Pero quienes tenemos un estudio por clases sociales de la segregación del espacio de la zona, sabemos exactamente dónde está el problema. Además de que no es solo el problema de la caída de la casa, sino el afrontamiento post-desastre. ¿No es verdad? Entonces, vean, por el estilo, ustedes dirán, es cada loco con su tema, el epidemiólogo con su onda, pero bueno, en definitiva, lo que yo estoy diciendo es, son ejemplos y ejemplos de analfabetismo científico. Ejemplos y ejemplos de analfabetismo científico. Yo creo que tenemos que cuidarnos mucho, hay una lucha de modelos sobre la universidad, y estos modelos dependen mucho del paradigma que uno aplique, y creo que nosotros tenemos que entender que hay que mirar con mucho cuidado y con profunda responsabilidad
el tema de la civilización capitalista. Nosotros vamos al suicidio si no paramos esta locura. No se trata solamente ya de justicia política social, se trata de supervivencia de la especie. Y por tanto, si nuestra juventud no entiende que tiene que pararse esta locura y que no estén fascinados con lo que les ofrece esa civilización, porque esa es la gran paradoja. Los jóvenes están fascinados con lo que les ofrece esta civilización y están desentendidos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me angustia en mi país esto. ¿Y dónde esa juventud aprende? ¿Dónde mira una realidad distinta? Si es que no la tiene en su casa, ¿dónde mira? Si no la tiene en su barrio, ¿dónde mira? Puede ser en el colegio, puede ser en la universidad. Son los espacios educativos que tenemos que tornarnos emancipadores. O si no, vamos a ser reproductores del suicidio, y eso es algo que es realmente muy preocupante. Yo, por tanto, simplemente para resumir y cerrar con esto, porque ya he abusado un poco del tiempo, cierro diciéndoles lo siguiente. Me parece, compañeras y compañeros, que hay que hacer una vigilancia en el sentido que han presentado los compañeros. Es muy importante porque tenemos que tener claridad sobre las estrategias que nos están montando. Pero también tenemos que trabajar ese otro polo que ellos también han dicho de la autocrítica. Uno, de la autocrítica, y dos, de ir más allá de la simple crítica al Estado neoliberal. Tenemos que ir en la profunda crítica a una civilización de la muerte. Muchas gracias.